Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Y vamos a hablar sobre Mesopotamia, las civilizaciones mesopotámicas. La antigua Mesopotamia era una amplia región del Próximo Oriente situada entre los valles de los ríos Tigris y Éufrates. Su nombre se debe a los griegos que la denominan País entre ríos. Esta región se extendía desde el actual Golfo Pérsico en Irak hasta Turquía y el norte de Siria. Carecía de límites geográficos precisos. En el noroeste las llanuras se adentraban en Siria y en el sudoeste se prolongaban hasta el desierto de Arabia y en el este la región enlazaba con las vastas extensiones de Persia. Esta falta de barreras de protección determinaría incursiones constantes de pueblos nómadas. Por ese motivo, no puede hablarse propiamente de un arte mesopotámico uniforme, sino que cada una de las distintas civilizaciones que florecieron en este inmenso valle fértil y también en sus regiones vecinas desarrollaron un arte propio y original. La antigua Mesopotamia, denominada también Creciente Fértil, fue una de las cunas de la llamada Revolución Neolítica. Esta extensa región abarcaba dos zonas bien diferenciadas: la Baja Mesopotamia o Caldea, poblada por sumerios y acadios, y la Alta Mesopotamia o Asiria, país montañoso habitado por pueblos guerreros, los asirios. Del paso del Neolítico a la protohistoria en los valles del Tigris y el Éufrates. Urbanismo, comercio y escritura. En la zona más septentrional de Mesopotamia se desarrolló la domesticación de animales y la agricultura desde el octavo milenio a.C., poblados de Jarmo y Asuna. Y fue allí donde se hallaron las primeras construcciones domésticas, se practicaba la agricultura, cultivo de cebada y trigo, y el riego artificial, y se llevó a cabo la domesticación de la cabra y la oveja. Las viviendas tenían una superficie reducida, con paredes de tapial e interiores revestidos de estuco. Hacia mediados del siglo VI a.C. se impuso el uso del adobe en la construcción, la fabricación de cerámica decorada con figuras geométricas pintadas, al igual que el uso del molino de mano, se remonta al 6000 a.C. Posiblemente se rendía culto a la fertilidad, pues en las excavaciones se han hallado falos y figuras femeninas. Durante el cuarto milenio a.C. llegaron al sur los primeros pueblos procedentes de Asia Occidental. Estos ocuparon la región más próxima al Golfo Pérsico, lugar pantanoso pero con vegetación abundante gracias a la fertilidad del limo que depositaban los ríos. Y fue allí donde surgió la civilización sumeria. La prosperidad de los asentamientos impulsó la actividad constructiva centrada en canales para el riego y en los primeros templos sagrados en Eridu o Nippur. Este periodo se conoce como el Obeid y se prolonga en el de Uruk y Jemses y Nas, que abarca toda la época protohistórica. En estas etapas se desarrolló la escritura cuneiforme, que proporcionó una superioridad indiscutible a las ciudades Ur y Lagash y Eridu, y transformó también el sur de Mesopotamia en la zona más poderosa política y económicamente. Poco tiempo después, otros pueblos nómadas semitas procedentes del sudoeste de Arabia se instalaron en la región donde los dos ríos se aproximan, al norte de Sumeria, formando de este modo el país de Akkad. En cuanto al urbanismo, el comercio y la escritura, diremos que debido a su gran riqueza agrícola en el Creciente Fértil se establecieron desde la antigüedad numerosos grupos humanos. Esta región es además un lugar geográficamente privilegiado, ya que se trata de un punto de enlace entre la civilización mediterránea y el Golfo Pérsico. La cuenca mesopotámica estuvo ocupada por el hombre desde la prehistoria. Sin embargo, esta zona no alcanzó un gran apogeo cultural hasta mediados del cuarto milenio a.C., con el nacimiento del urbanismo. Mesopotamia fue además la cuna de grandes civilizaciones antiguas, como la sumeria, la babilónica y la siria. La fertilidad de la cuenca mesopotámica proviene de las crecidas de los ríos Éufrates y Tigris, a mediados del cuarto milenio a.C., y en esta zona se produjeron importantes cambios tecnológicos y culturales que comportaron el nacimiento del urbanismo y la ciudad. Con el aumento de las tierras destinadas a la agricultura y la construcción de canales de irrigación, aparecieron excedentes agrícolas que eran vendidos e intercambiados por otros productos, iniciándose el comercio. La presencia de excedentes permitió también que muchos hombres, al poder librarse de la tarea de producir alimentos, pudiesen dedicarse como especialistas a las actividades artesanales. Nombraríamos fabricación de tejidos, cerámica, cestos, trabajo del metal y a la realización de manifestaciones artísticas. Ello comportó la división del trabajo y la instauración de una nueva jerarquía social.
El comercio alcanzó entonces un gran auge, debido al importante volumen de productos obtenidos, y se organizaron expediciones comerciales a zonas alejadas con el fin de intercambiar mercancías por materias primas inexistentes en Mesopotamia, como el metal o la madera. También se transformó el transporte con el uso del carromato, resultado de la invención de la rueda. Si bien al principio se utilizó en distancias cortas, debido a la casi ausencia de vías y caminos. Todo este largo proceso, desarrollado en torno a los centros urbanos, culminó con la invención de la escritura sumeria y las técnicas de cuentas, ambas imprescindibles para administrar y almacenar los alimentos y las mercancías. Hablemos de Sumer y Akkad. Entre los milenios IV y III a.C., con el impulso de la escritura, comienza la verdadera historia de Mesopotamia, la civilización sumeria, la más antigua de Mesopotamia. Esta comenzó a principios del tercer milenio a.C. y estaba organizada en ciudades-estados independientes que evolucionaron hacia una monarquía, primero teocrática y más tarde militar, debido a necesidades defensivas, ya que eran objeto de graves ataques. El rey y los sacerdotes poseían la tierra, conocían la escritura cuneiforme e impulsaron el comercio. En estas ciudades-estado, fuertemente amuralladas, se organizaron ejércitos dotados de armas de bronce y de carros que lucharon contra las incursiones de pueblos nómadas del exterior. Fueron las ciudades de las que nos habla la Biblia. Tras un momento de hegemonía de Kish, hacia el año 2700 a.C., Uruk se impuso a las demás ciudades. Entre sus reyes destacó el héroe mítico Gilgamesh. Unos 100 años más tarde, los príncipes de Lagash dominaron la zona y en Atum fundada la primera dinastía de Ur. Posteriormente, Sargón se impone al rey de Kish y funda la ciudad de Agade o Akkad, con lo que se inicia una nueva etapa para Mesopotamia. Sargón consigue liderar varias ciudades y organiza un reino que incluye toda Sumeria. Ambas culturas, la Sumeria y la Acadia, se unifican. El dominio del rey semita se extiende sobre el norte, Asiria, y llega hasta el mar Mediterráneo. En el sudeste incorpora el Elam, donde se encontraba la próspera ciudad de Susa, e inicia un gran imperio. Con su nieto, Naram-Sin, el imperio acadio llega a su máximo apogeo, dominando hasta la península de Anatolia. Es a finales del tercer milenio, hacia el año 2215 a.C., cuando hay otra incursión de pueblos nómadas, procedentes de los montes Zagros, los Guti, que destruyó la dinastía de Agade, fraccionando el país. Bajo su dominio, algunas ciudades sumerias como Uruk y Ur prosperaron. Es la edad de oro de Lagash, alrededor del año 2150 a.C. En esta etapa tuvo lugar un gran desarrollo del arte, que fue auspiciado por el gobernador y sacerdote de Gudea. Se construyeron numerosos templos en la localidad y el uso de piedra dura en escultura, la diorita, que permitió crear obras de gran belleza. Hacia el año 2120 a.C., la ciudad de Ur consiguió de nuevo la unificación de Mesopotamia con la fundación de la tercera dinastía de Ur, época en la que la construcción de ladrillo alcanzó su apogeo con los emblemáticos zigurat. Sin embargo, la unidad no duraría demasiado tiempo. Fue en este momento cuando se organizó una coalición entre Elam y diversas ciudades sumerias para frenar la pujanza de los príncipes asirios. Ciudades sumerias como Isin o Larsa intentaron imponer su hegemonía sin éxito. Se conoce esta etapa como el período semita. Hablemos del primer imperio babilónico. Hacia el año 1900 a.C. irrumpe otra oleada de pueblos semitas procedentes del sudoeste, conocidos como amorreos, quienes mantendrían su hegemonía durante 3 siglos en el territorio que habían ocupado, Sumer y Akkad. En el oeste conquistaron la franja de tierra junto al Mediterráneo, Canaán, y en el este se apoderaron de Asiria y del norte creciente fértil. Con el rey Hammurabi, 1792-1750 a.C., la ciudad de Balilún, Babilonia, conocida en la Biblia como Babel, adquirió un gran poder y se convirtió en la capital de un nuevo imperio que abarcaba toda Mesopotamia, desde Elam hasta Siria. Tras la muerte de Hammurabi, el imperio entra en decadencia y hacia el año 1530 a.C., la invasión de los hititas pondría definitivamente fin al imperio. El imperio asirio, de Salmanasar I a Asurbanipal. Asiria dominará Mesopotamia desde mediados del siglo XIV hasta finales del VII a.C.
enlazando esta etapa de la historia tras el corto paréntesis del Segundo Imperio Babilónico con el dominio aqueménida y el efímero imperio de Alejandro Magno. Como imperio, Asiria se organiza en el siglo XIV a.C., tras independizarse del reino Mitanni. Las luchas constantes contra los nómadas de los montes Zagros, Casitas, convertirán a los asirios en un pueblo guerrero, sumamente violento. Durante los siglos XIV al XI a.C., 1356-1087, Asiria dominó toda la región de Mesopotamia y se extendió desde el Cáucaso al Golfo Pérsico y desde el Mediterráneo a las montañas de Armenia. Es esta la época de Salmanasar I, 1274-1245 a.C. o Tiglat-Pileser I, 1112-1074 a.C. Las expediciones de pueblos caldeos y también arameos pusieron fin a esta época de esplendor asirio que no se recuperó hasta finales del siglo X antes de él. Y entre los siglos IX al VIII a.C., Asiria llegó a desarrollar un gran poder. Es bajo Asurnasirpal II, 883-859 a.C., cuando los asirios dominaron hasta el Mar Negro por el norte, y tras unos años de crisis internas en la época de Tiglat-Pileser III, 747-727, cuando se llegó a su apogeo dominando todo el territorio de Mesopotamia. Estas conquistas fueron posibles gracias a un ejército equipado con armas de hierro, arco, lanza, espada larga y bien organizado, una infantería con carros, caballería. El reinado de Sargón II, 721-705, marcó el momento culminante del imperio. Fue este rey quien construyó una nueva capital, Horsabat, testimonio de toda aquella grandeza. Su hijo, Senaquerí, 704-681, destruiría Babilonia. La nueva capital fue Nínive, ciudad provista de una monumental muralla y de un acueducto que recogía el agua de un canal de 50 kilómetros. El último gran rey asirio, refinado, literato y cruel a la vez, fue Asurbanipal, 668-627 a.C., quien completó la conquista de Egipto, destruyendo Tebas. También invadió el país de Elán y arrasó Susa. Pero Babilonia y los medos formaron una coalición apoderándose de Asur en el año 614, lo que supuso el fin del dominio asirio en Mesopotamia y la destrucción de Nínive en el 612. Hablemos del Segundo Imperio Babilónico. El general babilónico Nabopolassar, victorioso de los asirios, se proclamó rey de Mesopotamia occidental, Elam, Siria y Palestina. Pero fue su hijo, Nabucodonosor II, 605-562, quien llevó a su apogeo el poderío del imperio neobabilónico. A él se debe la reconstrucción de Babilonia, cuyas maravillas ensalzó el historiador griego Heródoto. La ciudad fue conocida en todo Oriente por sus exitosos jardines colgantes. Con su sucesor se produjo la conquista persa en el año 539. Y tras la etapa aqueménida, las tierras de sumerios, acadios, asirios y babilonios pasarían a formar parte del efímero imperio de Alejandro Magno, quien en el año 332 a.C. se apoderó de la milenaria ciudad de Babilonia. De la religión en la antigua Mesopotamia, podríamos decir que como cualquier cultura agrícola dependiente de la tierra y de las lluvias para la irrigación de los cultivos, en Mesopotamia los fenómenos naturales se consideraron obra de las divinidades. Así se forjó la idea de que los dioses vivían en el cielo y enviaban el agua benefactora cuando los hombres cumplían sus obligaciones rituales. Para conocer los cambios estacionales tan necesarios en la agricultura, los mesopotámicos se interesaron por los datos astrológicos que pronto adquirieron gran importancia y dieron lugar al culto astral. Alrededor de la noche se creó el calendario lunar, que servía para medir el tiempo. Progresivamente las divinidades adoptaron forma humana y se agruparon en panteones, aunque siempre estuvieron relacionados con la naturaleza. Existían numerosos dioses, pues cada ciudad se vinculaba a una divinidad concreta. A cada uno de estos dioses se ofrecían plegarias y sacrificios para agradecerle su intercesión y también por su protección frente a espíritus malignos. Los dioses de cada población se agrupaban en torno a un panteón que adquiría mayor relevancia según la ciudad que gobernase. Cada persona tenía además sus propias divinidades protectoras. Los sumerios adoptaron de este modo tres dioses principales: Anu, el cielo; Enlil, la tierra; y Ea, el agua. En esta cosmogonía, Anu derrotó al caos que adoptaba la forma de la terrible diosa Tiamat y conformó el universo. Anu
tenía mayor importancia que otros dioses y Tiamat simbolizaba la guerra y la destrucción. Inanna era la diosa de los frutos y de los almacenes repletos de cosechas. En la ciudad de Nippur estuvo el santuario de Enlil, que conservó el carácter de dios unificador en toda la región de Mesopotamia. Tras el dominio acadio se incorporaron otros dioses al panteón, como Sin, la luna, Shamash, el sol, e Ishtar, Venus o el amor. Bajo el dominio babilónico, el dios Marduk fue el más importante, y la cosmogonía se modificó para que fuese este dios el que venciese a Tiamat y se convirtiese en el héroe del mito. En el norte, Asiria conservó a Sur como dios local y lo impuso durante su dominio al resto de la zona. De la visión mesopotámica del mundo, la lucha entre el bien y el mal. El hombre mesopotámico sentía su vida constantemente amenazada por la inestabilidad de los fenómenos naturales, así como por la incursión de otros pueblos vecinos. Para él, el mundo consistía en una lucha entre fuerzas contrarias, una batalla a muerte, en la que triunfaba el mal o el bien, creando un desequilibrio permanente. Incluso los dioses participaban al mismo tiempo de una doble naturaleza terrorífica y benefactora. Las escenas de lucha entre leones, toros y otros animales fantásticos tan habituales en el arte mesopotámico podrían pues simbolizar las fuerzas de las deidades en lucha. Esta filosofía dualista está detalladamente expuesta en la célebre epopeya de Gilgamesh. El destino de los hombres era trágico e inevitable y solo los dioses podían ayudarles a aliviar el sufrimiento. Los mesopotámicos trataron de adelantarse a su propio signo estudiando en las estrellas el designio de las divinidades. El cielo era el mapa, donde cada uno de los humanos tenía la huella indeleble del destino. Prestaron, por lo tanto, al cielo suma atención. El rey Ashurnasirpal, en una cacería de leones, relieve procedente del Palacio de Nimrud, Museo Británico de Londres. De la estructura social mesopotámica, diremos que las unidades políticas eran ciudades-estados bajo el patrocinio de algún dios. En ellas se mantenía una organización centralizada que ejercía el control sobre los canales de riego para el cultivo. Los gobernadores eran los administradores terrenales de los bienes de los dioses y todo el pueblo vivía al servicio de estos. A cambio solicitaban protección de las fuerzas naturales frente a las sequías, inundaciones o a las guerras que amenazaban su existencia. El templo y los sacerdotes administraban las cosechas que se almacenaban en sus recintos y se redistribuían periódicamente. Esta situación se fue transformando y a principios del tercer milenio a.C., los jefes guerreros consideraron sus cargos hereditarios e instauraron las primeras dinastías. A partir de entonces, el poder se polarizó entre el templo y el palacio. El templo perdió importancia y se subordinó a la administración de la realeza. El príncipe o rey se convirtió en el vicario de los dioses en la tierra y juez supremo, siendo además el encargado de proteger a la población con un ejército organizado. El mito de Tamuz o Dumuzi explica que siendo este esposo de la diosa madre naturaleza, Inanna murió y resucitó al cabo de 3 días. Los jefes sumerios adoptaron el mito y se identificaron con Tamuz. La lucha por el poder y la supervivencia entre las ciudades fue una constante en la historia de Mesopotamia. El apogeo de las urbes fue además intermitente, pues la riqueza dependía del curso inestable de los ríos y de las victorias guerreras de unas ciudades sobre otras. La población mesopotámica estaba organizada en distintas categorías sociales. Las clases más influyentes eran las que se relacionaban directamente con los templos o las monarquías. Estas tenían funcionarios y administradores a su servicio, destacando los escribas. El resto de población estaba compuesta por comerciantes, artesanos, campesinos y por último había los esclavos.